La idea de hoy surgió un poquito hace unas semanas, cuando creo que fue en Dos Vivos, que empezaron a llegar preguntas de tipo, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo distinto de lo que vengo haciendo? ¿No? Siento que hay algo diferente que podría hacer, pero bueno, no estoy segura. Y empezó a surgir esa conversación y ahí es que dije, tenemos que charlar con Mercedes. Para quienes no la conocen, ya iremos recorriendo también su camino, pero Mercedes Corín se dedica a acompañar a personas que están en procesos de cambio o que necesitan una asesoría respecto de su vida profesional. Así que ya vamos a ir también conociendo un poco más de tu trabajo. Y me parece que es un tiempo interesante este, ¿no? Porque también estamos en un parate, en cierto sentido, que muchos le están dando lugar a esas preguntas, ¿no? Y están apareciendo. Y antes que nada quiero recomendar la charla de Mercedes, la charla TED, que es Momento Cangrejo. Y ahí, Mercedes, algo que me pareció súper interesante es que hablas de ciclos que hubo en tu vida, ¿no? Hablas de que en un momento trabajaste como periodista, después en otro momento de tu vida estuviste más desde la consultoría, en todo lo que eran proyectos de sustentabilidad, y hoy estás en otro ciclo acompañando a personas en todo este, digamos, en su devenir profesional. Entonces me gustaría empezar con esto, ¿no? Comentame un poco de esta idea de los ciclos, que me pareció maravillosa. Bueno, bueno, Ale, primero gracias, un placer, veo que estás acá, que te hiciste como un pañuelo divino. Yo me puse con colores para levantar un poco también el viernes de cuarentena. Yo amo Este, los pañuelos. buenísimo, cada uno, viste, tiene que ir encontrando, de eso podemos ir hablando también, como cada uno puede ir Sí, encontrando como sus propios recursos, ¿no? Y que son únicos e irrepetibles en muchos casos. Eh, totalmente. También para pensar en un cambio de rumbo laboral. Me preguntabas un poco sobre mis cambios de ciclo, ¿no? Sobre tus cambios de ciclo y sobre cómo eso lo llevas un poco más conceptual también al tema de los ciclos que vivimos, ¿no? Bien, perfecto. Mira, sobre los propios es lo que vos comentabas, tuve 3 etapas como muy diversas entre sí. No es que cuando yo egresé del secundario me imaginaba que iba a tener 3 vidas laborales en una única vida, por ahora 3, porque andás a ver, este, pero sí que lo que me fue pasando cada vez, y esto lo menciono porque tal vez hay gente a la que también está en esa situación hoy, iba sintiendo justamente que eran ciclos que se iniciaban, que se desarrollaban y que tenían un final. Un final a veces más obvio, a veces más tranquilo, a veces más traumático, a veces como un amor que se termina también, sin grandes espamentos, pero como cuando uno siente que algo no da para más. Y bueno, y del primer cambio de ciclo, por ejemplo, al segundo, que fue de periodista a consultora en temas de sustentabilidad para América Latina y España, trabajé bastante. Ese, por ejemplo, para mí, esa transición fue medio sangre, sudor y lágrimas, como que bueno, si yo no iba a obedecer mi propio mandato, que era ser periodista, trabajar en comunicación, que era para lo que yo me había formado, esto lo puedo pensar ahora todo, ¿no? En el momento no lo tenía tan claro, cabe destacar, pero como que bueno, que en algún punto cambiar no iba a ser fácil, digamos, ¿no? Eh, y aparte era la primera vez que hacía un cambio importante, entonces no tenía idea de cómo hacerlo ni de cómo encararlo. Ni sabía que se podía, solo sabía que esto es otro clásico de los cambios de ciclo, tenía muchísimo más claro que no quería hacer más, que no, que sí quería seguir, que sí quería hacer a partir de entonces. En general, el cierre de un ciclo tiene mucho que ver como con ruidos internos, también como decía antes, puede ser algo, digamos, también o traumático o algo que venga de afuera, por ejemplo, un despido puede implicar un cambio de ciclo no deseado, digamos, pero que bueno, igual uno se tiene que armar y seguir adelante. Y en cambio en el segundo cambio de ciclo ya me agarró más canchera, más grande también, y ya veterana por haber tenido un cambio de ciclo anterior, y ahí te diría que lo que hice fue, y es algo con lo que yo trabajo bastante,
como ir generando condiciones de posibilidad que dependieran de mí para encarar ese cambio, que también ahí tenía un poco más claro hacia dónde quería, pero no me animaba a pensarlo, a plantearlo. Yo te hago un poco así porque también conozco un poco tu historia, que me encantaría que ahora nos la cuentes vos a nosotros, y que me parece que en eso tenemos como algunos puntos de coincidencia. Pero bueno, en este segundo, digamos, cambio de ciclo, lo que hice fue, en esto de generarse condiciones de posibilidad, no tanto tal vez para saber exacto qué es lo que uno quiere hacer, pero sí para entender que entre un ciclo y otro tiene que haber como un periodo de transición, ¿no? Donde uno está Claro. dejando lo anterior, empezando lo siguiente. Y entonces ahí, por ejemplo, me rodeé de gente que fuera más amigable a la idea de cambiar. Hablé con otros que no eran personas obvias en mi vida hasta ese momento. Eh, Entendí que iba a ser un proceso que iba a llevar tiempo, que no iba a ser de un día para el otro. Entendí que mis exigencias tenían que bajar a un nivel mínimo, igual son altísimas, o sea que no es como un estándar que uno se pone, pero bueno, eso, digamos, son todas cuestiones que yo vuelco también al acompañar a otros, si bien lo que yo hice fue desarrollar un método al que llamo, un enfoque, digamos, al que llamo modo delta, ¿no? Delta es la letra griega que simboliza el cambio en matemática, y lo que invita es como que a todos nos podemos poner en remojo, poder ponernos en un modo cambio, en un formato que nos permita cambiar. Entonces lo que yo hice fue desarrollar ese formato, esa manera de acompañar en los cambios, que también, y con esto ya te dejo todo para vos, pero me parece que puede sumar, también tomé mucho, digamos, de mis etapas anteriores, del periodismo tomé como la posibilidad de escuchar a gente distinta a mí, y de poder entender, digamos, realidades diferentes a las mías. Y de la época de consultoría, varias cosas. Una fue que ahí yo, digamos, pude como manejarme con diversos ámbitos laborales, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, empresas grandes, empresas chiquitas, empresas familiares, emprendimientos y organismos multilaterales, y entonces eso me permitió como ir entendiendo las reglas de juego de distintos ámbitos, que ya el periodismo un poco me lo había permitido, porque el periodismo es como que mirás, bueno, de todo un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, eso me permitió, y también la consultoría, como lo que yo hice mucho fue evaluación de proyectos de impacto para el desarrollo sustentable. Hay toda una metodología que tiene que ver con planificar, digamos, métodos de planificación, métodos de evaluación de proyectos, que también me son muy útiles hoy a la hora de asesorar a otros. Así que un poco esta etapa es como capitalizar las anteriores, y eso también aprendí, que es que mucho uno piensa tal vez que cada vez que termina un ciclo y empieza uno nuevo, empieza desde cero. Y uno no empieza desde cero, es imposible porque no somos desde cero. Bueno, a ver, digo, hay un montón de cosas en tu relato que creo que después podemos empezar ahí a desgranar porque me suenan, y supongo que si hay personas que están transitando ese proceso, seguramente también les llamarán la atención. Y aprovecho la invitación a todas las preguntas y comentarios súper bienvenidos, así vamos incorporando a Buenísimo. la charla. Me quedo con esto último, si querés, primero, que es esto de capitalizar todos los aprendizajes, porque algo que nos pasa, tal vez cuando hacemos un primer cambio que consideramos grande, o que es como un área que nos suena bastante desconocida, si se quiere, es esto de, por lo menos en mi experiencia, pelearnos un poco con lo anterior. O decir, uy, hice todo esto y ahora todo esto no me va a servir porque quiero hacer algo distinto. Y muchas veces se escucha esto del salto al vacío, tengo que hacer un cambio y no tengo, como que siento que no tengo las herramientas, cuando claramente si quizás estudié un montón, trabajé en algo, estuve, no sé, 10 años, 15 años, 20 años desarrollándome en algo, bueno, eso es una caja de herramientas, pero muchas veces, y acá a ver cuál es tu mirada profesional del tema, sentimos que no tenemos nada y cuesta quizás corrernos de ese lugar y decir, de todo esto tengo un montón para llevarme hacia adelante, ¿no? Quizás lo vemos después nos amigamos y después decimos cuánto que tenemos, como decías vos, ¿no? Hoy tomo del periodismo y de la consultoría, pero en el momento, que creo que es como, es difícil de identificar, qué tenemos ahí a mano y que no es un salto tan al vacío como creemos.
Totalmente. Eso me parece que por dos cuestiones nos pasa esto, ¿no? Una es que justamente se inicia una transición y tal vez al principio de esa transición uno necesita ser un poco corto mano, corto fierro y, viste, listo, para atrás no quiero ni ver lo que hay, o sea, pero después tal vez es necesario eso, no siempre es así, ¿eh? Hay otra gente que, por ejemplo, hasta que no, yo digo que es como la liana, ¿no? O sea, tipo Tarzán, hasta que no tengo lo nuevo, no largo lo anterior. Hay otros que hacen corto mano, corto fierro, hay como distintas maneras de terminar los ciclos, ¿no? Eh, pero muchas veces pasa que uno necesita realmente dar un corte antes de iniciar lo nuevo, incluso enojarse con lo anterior, y después de un tiempo, avanzada la transición, y igual seguimos en el dentro de la transición, o sea, todavía no nos fuimos, por eso digo, lleva tiempo la transición también, es cuando empezamos a poder mirar un poco así y decir, bueno, pará, porque no es todo nada que ver con hoy. Y en ese sentido va lo segundo, que es que en esto que vos decías de como poder identificar qué de lo anterior me suma hoy, y hay veces que lo que pasa es que nos cuesta identificarlo, no solo primero por el enojo, como decía, sino cuando ya nos enojamos y queremos ver un poco para atrás, ahí lo que pasa es que si buscamos lo obvio que es, no sé, por ejemplo, bueno, pero mi experiencia en el sector privado y ahora pasé al sector público o al sector social, entonces esa experiencia no sirve porque es otro ámbito, esa es como una mirada obvia, lineal, pero que puesta así parece incluso medio como boba, digamos, ¿no? Como poco sutil, poco rica, pero la verdad es que muchas veces nos agarramos de lo que no nos, digamos, de lo que pensamos que no nos suma del periodo anterior, que seguramente hay cosas que no nos suman, de hecho por algo nos estamos corriendo de ahí, pero lo que hay una manera más sutil de abordarlo para recuperar lo anterior e incorporarlo y capitalizarlo que tal vez tiene que ver con cierta mirada que adquirí, cierta experiencia, como vos decías también, una manera de hacer, que uno se lo lleva y es propio, y si a uno le gusta y le sirve, es mucho más allá de en qué sector se desempeñó o qué puesto tuvo antes, o si hizo una carrera, digamos, en una especialización y después quiere volcarse a otra cosa que nada que ver. Porque Claro. seguimos siendo nosotros mismos, ¿no? Más allá de donde estemos y qué hagamos. Sí, y eso me parece que es una mirada que es interesante poder empezar, como poder mirarse y decir, hay un montón de cosas que tengo, eh, porque muchas veces es algo que nos paraliza. Ahí estaba leyendo algo interesante que decía, bueno, como que las nuevas generaciones tal vez se llevan un poco mejor con los cambios y que algunos que tenemos unos años más nos cuesta. Y yo me tomo eso, porque había algo que estaba pensando justo hoy a la mañana, y yo decía, creo que hay muchas personas, tal vez los que tenemos más de 30 me parece, que veníamos con esta idea, que nos creamos quizás con una idea de las cosas como para toda la vida, ¿no? O esto de, o ciertos mensajes también que recibimos, yo digo, mis abuelos, los dos trabajaban en una fábrica, se conocieron en una fábrica y compraron el terreno en la misma manzana de la fábrica y ahí se hicieron su casa y mi abuelo se jubiló trabajando en la fábrica, ¿no? Fíjate como la expectativa y mi trabajo es y me muero haciendo esto. Y después mi papá quizás trabajó hasta que quebró la empresa donde trabajaba, trabajó más de 35 años, ¿no? Y seguramente se hubiese jubilado también ahí. Y quizás yo en 20 años desde que me recibí ya cambié de un montón de empresas y de profesión y los chicos creo que los más jóvenes lo hacen todavía mucho más asiduamente, pero a algunos quizás nos cuesta salir de eso, de que me recibí y esta es la profesión y esto es todo lo que debería hacer y el caminito que debería hacer como para siempre, ¿no? Y tal vez empezar a escuchar que en algún momento hay algo que no nos resuena más. Y por eso me encantaba tu mirada de los ciclos. Poder escuchar que hay ciclos, que quizás yo me recibí, tenía la idea de que esta era la profesión que iba a desarrollar durante mucho tiempo y en algún momento empiezo a salir al mundo, porque a los 18 años quizás uno tiene una experiencia muy corta y decide de acuerdo a lo que le contaron, a la profesión que los padres decían o que alguien decía, ¿no? Mi hijo el doctor, algo que te asegure o algo que te permita transitar, no sé si tenés dificultades económicas, bueno, te permita trabajar, pero después salís al mundo y estás trabajando unos años
y ahí empiezan estos cuestionamientos, ¿no? Entonces también, qué bueno empezar a pensar esto en ciclos, como decías vos, ¿no? Quizás hay un ciclo y hay ciclos que, bueno, se van a ir cerrando y poder darle la bienvenida a los nuevos ciclos, ¿no? También. Y también porque si uno se niega mucho a eso, tiene costos. Porque uno piensa también, bueno, no, pero sería muy costoso ahora cambiar de ciclo, por ejemplo, ¿no? Un cambio de ciclo que puede ser, también puede ser trabajar en el mismo lugar y dejar de, o sea, y aspirar a que un nuevo ciclo tenga que ver con manejar gente, por ejemplo, liderar un equipo, o sea, no siempre son unos cambios feroces de los que estamos hablando, o no, bueno, no feroces no es la palabra, pero como radicales o no tan profundos. Eh, me quedo pensando que también eh, una es esa, digamos, ¿no? Que uno piensa que cambiar de ciclo es muy costoso y como si sostenerlo obsoleto no fuera costoso, ¿no? Son otros Sí, tipos de costos, ¿no? Uno requiere ¿sabes? como una energía de lo vital, de ir hacia adelante, y otra de defensa, de sostenerlo anquilosado, o sea, es agotador, uno se enferma, o sea, pasan cosas si uno no, digamos, no le da bolilla a eso, si uno no Pasan se abre a muchas lo nuevo. cosas. Me hiciste acordar, hay un sesgo que se llama como del costo hundido, ¿no? Que uno muchas veces no toma decisiones porque dice con todo, o sea, no toma la decisión quizás de quedarse, porque como con todo lo que invertí en esto, si estudié tanto para llegar acá, si trabajé tanto, a ver si ahí Ahí me siguen volviste. escuchando, porque ahí va. Ahí estamos. No sé si me fui yo o te fuiste vos. No sé, no logré No eso, no sabemos. logro darme cuenta. Hablaba esto del costo, de este sesgo del costo hundido, que uno a veces dice, bueno, con todo el tiempo que pasé estudiando esto, con todo lo que trabajé para esto, ¿no? Y esto a veces también te lo traen otras personas, con todo lo que estuviste haciendo para llegar acá y ahora vas a cambiar, esta voces las he escuchado mucho, y a veces eso es lo que nos frena. El tema es, bueno, ¿qué estoy perdiendo también de ganar por no hacer algo diferente? O lo que vos decías, ¿cuánto me cuesta sostener entonces algo que yo ya me di cuenta que quizás no va por ahí, ¿no? Y esto, Además, porque vamos a tener que trabajar muchísimos años más seguramente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar sosteniendo lo que no va? En sí, esto que vos comentabas de gente que a uno le dice, pero estás re loco, o sea, ¿cómo se te ocurre el cambio? También uno, para mí, tiene que, en esto que yo decía de quién me voy a rodear, ¿no? Al momento de cambiar. Seguramente hay gente que, digamos, hay gente que es muy retentiva en sí misma o que es muy temerosa y entonces a uno le traslada ese miedo, o que le pasaron ciertas cosas en la vida y no le es posible a esa persona, o por circunstancias en las que se encuentre, a esa persona misma quisiera cambiar y no puede, ¿no? No pienso que todo el mundo quiere cambiar y no puede, pero hay algunos que sí. Entonces, ¿desde dónde te está hablando la otra persona? ¿No? ¿Qué es lo que te está trayendo? Pero ahí cada uno de las otras personas que nos rodean son lo que son, hacen lo que pueden, seguramente muchos con muchísima buena voluntad hacia nosotros, pero ahí somos nosotros mismos quienes tenemos que elegir qué filtros ponemos y qué no. Y también a quién le estamos consultando qué cosa, ¿no? Porque es un clásico que uno un poquito se puede auto boicotear y justo preguntarle, por ejemplo, ¿qué te parece tal cambio? A alguien que uno sabe que le va a decir de cajón, no, ¿cómo vas a tirar por la borda de todo lo anterior, por ejemplo? Ese es un sí. obstaculizador, y otro que no sé si te suena es, bueno, pero entonces tengo que empezar una formación desde cero, y hasta que no tenga un doctorado en esta nueva formación no puedo arrancar con algo nuevo. Totalmente, sí. De hecho, esto, creo que alguna vez te lo comenté, ¿no? Es como, bueno, primero que a veces, o sea, yo digo, quiero cambiar y no tengo tan en claro hacia dónde. Con lo cual, si además digo, bueno, quiero cambiar, no tengo que estar en claro hacia dónde, y además tengo que hacer una maestría o una carrera de 4 años para después animarme a algo diferente, el cambio se hace como algo inmenso. Acá estamos hablando quizás un No. poco de cambios más radicales, ¿no? Pero es como una cosa irremontable, no sé por dónde empezar directamente.
Entonces, también me parece que está bueno traer esto de que no siempre sabemos hacia dónde queremos cambiar, no lo tenemos muy en claro. Porque a veces parece que las personas que hacen cambios lo tuvieron claro desde el principio, hacia dónde. Yo creo que a la mayoría no nos pasó. No Claro. sabemos que no queremos estar ahí, pero no sabemos para dónde ir. Y después, bueno, entonces también esto, creo que ahí se desprenden varios temas, pero es esto de empezar a ver qué me gusta y empezar a recorrer distintos caminos, pero no necesariamente imponerme esto de tengo que estudiar algo de 2 o 4 años para animarme a ver si es por ahí, porque no lo sé, quizás empezar a meterme en algún curso, a probar algo diferente, a ir a algunas charlas, ¿no? Y empezar a explorar sabiendo, me parece que este es otro obstaculizador interno, sabiendo que no tengo que tener toda la respuesta ahora, porque eso es un peso enorme. A mí me ha pasado en estos momentos, bueno, que esto fue ya hace bastante, cuando yo decía, yo siento que hay algo en mi vida de contadora que no va, pero no sé qué es lo que tengo que cambiar, o sea, no tengo idea. Y cuando se lo comentaba, quizás a algunas personas, porque pues después hablaremos entonces de esto de las personas, ¿no? Y cuando uno comenta las cosas, ¿no? Algunos te decían, pero ¿cómo no sabes, ¿no? Esto de, y yo me sentía mal, porque entonces debería saberlo, ¿no? Como ese maremoto de emociones y de ideas que uno tiene en la cabeza. Y yo diría, no, quizás lo más habitual es que uno no sepa, porque estás viendo para dónde ir, y en eso yo hice un montón de cursito, mini cursito, iba a todos lados a ver por dónde eras, abrís un montón de ventanas hasta ver por dónde vas navegando. Pero creo que un obstaculizador también es esta voz interna de deberías saber, ¿no? A dónde ir. Y eso es como, no lo sé, no tengo idea. Está bueno aceptar eso, ¿no? Y que es un clásico además, ¿no? Que nos pasa. Me parece que está bueno esto que estamos como mencionando, distintos obstaculizadores que uno tiene, ¿no? Que uno se pone. Estos que vos mencionaste, estaba pensando también que hay otro dentro de lo que vos comentabas, que es hasta que no sepa qué cambio hacer, no arranco, no acciono, ¿no? Y en general, es lo que vos decías, a uno le cuesta un montón, también por esto que decíamos, de que en general sabemos más lo que no queremos que lo que sí queremos en un momento así. Entonces, otra cosa que uno hace también es, hasta que, bueno, otro obstaculizado, hasta que no esté formada 1000% en esto nuevo, que igual tampoco tengo muy claro qué es, no arranco, digamos, no busco posicionarme, no busco, digamos, un nuevo trabajo en relación a esto. Y también lo que pensaba cuando te escuchaba es que hay una cuestión de que, ¿por qué vamos enseguida a lo conocido, no? Porque justamente como no conocemos hacia dónde queremos ir, vamos a lo conocido, por ejemplo, ciertas personas que nos digan ciertas cosas, o también ciertos formatos de acercamiento que son los que ya conocemos, ¿no? Necesitamos algo de lo conocido, lo que pasa es que en algo de lo conocido a veces la pifiamos en qué buscamos en lo conocido. Entonces, por ejemplo, un formato conocido es, no, bueno, mínimo tengo que estudiar 2 años o 4 sobre un tema, porque eso es lo que uno ya le funcionó a uno en el momento, pero uno está trayendo formatos de otro ciclo que en este momento de transición hacia un ciclo nuevo no son útiles, no son eficaces. Claro. Y entonces uno pierde la energía y el foco en esos que ya quedan como son parte de otro momento, en vez de poner la energía, que es un recurso escaso, y ahora más que nunca, en esto de poder, por ejemplo, probar formatos nuevos, como vos mencionabas, digamos, algo más liviano, cursos, charlas, conversar con gente diferente. Y ahí hay un concepto que yo uso también que me parece que puede ser útil, que es el de degustación laboral, ¿no? Porque es un momento de exploración en general. Está Entonces está buenísimo. bueno no solo charlas, escuchar charlas, ir a cursos cortos y conversar con humanos que trabajen de temas que incluso no son los que uno pensaría que uno, digamos, llevaría adelante, pero sí hay una pregunta, hay una idea, hay una manera de mirar que te la llevas de esa conversación, porque son momentos como de mucha apertura también. Entonces, en esto de la degustación laboral está bueno como decir, bueno, a ver, me voy y me paso media mañana en algún lugar que me parezca interesante. No tengo muy claro por qué me parece interesante, pero me gustaría estar ahí. Es muy de las sensaciones también, ¿no? Es Me muy, gustaría eso te iba a estar ahí, decir, voy y estoy.
No, es como muy de la intuición o de algo con lo que vos sintonizás. Y están pasando cosas interesantes en el chat y estoy intentando ahí Ah, rescatar algunas frases. dale, Eh, yo voy Hablaban de viendo esto de también. amigarse con la incertidumbre, lo traía Ceci. Pau también hablaba de, bueno, cerca de los 40, no queremos perder el tiempo, entonces queremos algo seguro. Que bueno, ahí creo que hay dos frases están muy relacionadas con lo mismo, ¿no? Esto de hacia dónde voy y qué hay seguro. Y no sé, yo acá traigo mi mirada, creo que no hay una seguridad en esto. Quizás por lo menos desde mi experiencia, la seguridad es que yo ya no, hay algo que no me resuena donde estoy. Y esa es tal vez la certeza que tengo mayormente, pero no sé hacia dónde quiero ir. Eh, y quizás este concepto de perder el tiempo, que a mí me resuena mucho, ¿no? Es que, pero mirá si me voy a estar pasando una mañana o 3 días o X en esto, que no sé, y voy a perder el tiempo, qué sé yo. Y esto es algo que yo antes me pasaba muchísimo, no me anotaba en algo sin antes tratar de tener la certeza de qué me iba a aportar eso. Hasta que en algún momento solté un poco y dije, bueno, a ver con qué sintonizo. Y quizás hay un curso o algo que digo, por acá siento que puede ir. Y voy, y no tengo una certeza de qué me va a aportar, porque no sé lo que va a pasar, ni sé lo que me voy a encontrar, ni sé lo que me va a pasar ahí. Eh, pero en general, cuando me escucho y cuando estoy atenta, hay algo que me llevo interesante de eso, de esa conversación, de eso que pasa ahí. Y también en general en mis búsquedas he hecho cosas que no tenía tal vez mucho sentido para otras personas, ¿no? Y ni yo se lo veía tan claro, pero era algo que me gustaba hacer. De hecho, cuando estaba todavía en esto de que todavía seguía trabajando como contadora y estaba en una cátedra de emprendimientos en la UBA, y le dediqué mucho tiempo, por ejemplo, a armar tipo eventos o estas maratones de emprendedores que armábamos ahí en la UBA, y que llevaban mucho trabajo y lo hacía gratis y con el corazón, y la verdad es que lo hacía porque lo hacía y porque había algo, y ahí descubrí un montón de cosas, o sea, ¿no? También incluso hasta descubrí como esto de que me era sencillo organizar, había un montón de cosas ahí que descubrí de mí que no tenía idea. Entonces, digo, creo que también está bueno tal vez encontrar un balance, ¿no? En esto de no perder el tiempo, esta idea de no perder el tiempo y quizás animarse a descubrir y a fluir en cosas que uno no sabe dónde lo puede llevar el destino con eso, ¿no? No sé si me puse ahí un poco, eh, no tiene como una explicación racional, tiene que ver más con qué me pasa ahí en el cuerpo. Alguien decía escuchar el cuerpo, que a ese no estamos muy acostumbrados. La intuición y todo eso de la sintonización con lo que está pasando, a veces la perdemos. Eh, a mí me parece que sí es racional lo que estás diciendo en el mejor sentido, eh, que es, que es un razonamiento, digamos, que tiene que ver con cuando no sé lo que quiero, voy a ir más por el lado de las sensaciones, a ver, dijiste el término sintonizar, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa acá? ¿Qué me pasa allá? Sé que esto de alguna manera me va a sumar, pero no sé de qué manera, y tal vez ni siquiera me suma y no pasa nada. Porque Ujú. si no somos como resultadistas, ¿no? De qué quiere decir que me sume. Mirá cómo, por Eso ejemplo, iba a decir, el proceso y el resultado. Están atados al ¿no? resultado, estamos a veces. Mirá cómo bueno, porque también aprendimos eso, ¿no? Pero Sí. digo, esto de darse lugar, ¿no? Y todo lo que vos, por ejemplo, estás contando, que pudiste ir aprendiendo y registrando de vos misma, ¿no? Digamos, en estas actividades que fuiste generando, que primero que no te eran cercanas en un principio, digamos, te eran como nuevas, pero justamente es la exploración, es como asomarse a mundos, decir, ¿qué estoy haciendo yo acá, en medio de todos estos emprendedores? Bueno, yo puedo ayudar por este lado, y puedo, mira, y me vienen a preguntar sobre estas cosas, y resulta que uno va identificando un diferencial que uno ni sabe que tiene, además, y unos intereses que uno ni sabe que tiene. Alguna de las personas que está compartiendo esta conversación decía, bueno, pero ¿y qué hace uno si es el único sustento en su casa, ¿no? Uno puede generar un cambio así. Y esto de lo que estamos hablando, estas maneras de transitar un cambio, no estamos diciendo, bueno, pegá el portazo como empleada y ponete por tu cuenta. Pues estamos hablando de intentar encontrar ámbitos
inocuos, en el sentido de que no me implican que tengo que poner 2 años de mi vida de entrada o cierro una nueva relación laboral sin pensar demasiado qué quiero. O sea, estamos hablando, por ejemplo, digamos, de habitar un espacio diferente, como hiciste vos, Ale, en esto que estás contando, a ver qué me trae esto. Y era un trabajo no remunerado, pero era un trabajo que a vos te aportó, digamos, una cantidad de nuevo, miradas, herramientas, conceptos, no lo obvio, incluso una posibilidad de mirarte a vos misma desde otro lugar seguramente, y todo eso no implica ningún costo, porque uno no está renunciando a una cosa anterior, ni jugándosela. Entonces, me parece que si hay algo que estaría bueno que nos llevemos hoy, es que no hace falta a veces grandes movimientos para iniciar estas transiciones. Porque si no, de nuevo, uno solamente se está evaluando desde el final, ¿no? Y pensando, entonces, bueno, pero para llegar hasta este resultado, seguramente tengo todos estos costos. Hagámoslo más lúdico, no nos enseñaron a jugar, o nos olvidamos, digamos, y esto tiene mucho de juego, porque no hay manera aparte, y aparte porque son momentos donde está esta charla Momento Cangrejo, ¿no? ¿No? Donde hablo digamos, de sacarse, ¿no? El cangrejo se tiene que sacar la caparazón, entonces, para poder seguir creciendo, que a la vez es lo que lo venía defendiendo, o sea, más gráfico imposible, o sea, lo mismo que te defiende y te da cierta contención y estructura en un momento, justamente por la misma cualidad que es la dureza, es lo que no te permite seguir creciendo. Entonces el cangrejo se saca la caparazón. Para seguir creciendo y nutriéndose, que necesita tomar mucha agua, necesita no tener esa caparazón, pero está súper vulnerable porque no tiene su caparazón. Entonces, hay veces que lo ponemos más en términos económicos, que no digo que no sea fundamental, y seguramente es mucho más difícil para alguien generar un cambio profundo si es mujer, jefa de hogar, mamá de 3 hijos y no tiene otro aporte en la casa y además se hace cargo de sus padres, y seguramente es mucho más complejo. No estoy negando la complejidad de cada situación. Lo que digo es que no, una cosa es complejo y otra cosa es que uno esté impedido de hacerlo para siempre. Y me parece que de lo que estamos charlando, que escuchándote, digamos, no lo había pensado nunca así, es esto de que uno puede ir, en esto de ir generando condiciones de posibilidad, esas condiciones de posibilidad a veces son pequeñísimos movimientos, sutiles. Así que bueno, gracias por lo que nos estás enseñando. Y me quedé pensando, hago un comentario, esto que decía también de quizás, por supuesto, están los temas económicos, y yo recordaba, en estos años transité varios cambios, pero el más significativo quizás tuvo que ver con esto de dejar de lado la profesión que tenía y demás. Y en o sea, yo venía en unos años en donde sentía que había algo que no andaba, pero yo tenía a mi papá muy enfermo. Mi papá tuvo una enfermedad en los últimos 6 años, soy hija única, entonces tenía también un tema en donde yo creo que no me animaba tampoco mucho a mirar esto de hay algo que no me está sonando, porque mi prioridad tenía que ver con el mantenimiento económico de mi casa y que no falte nada para mi papá y para los estudios, ¿no? Entonces, por supuesto que uno va pasando distintos momentos. Sí me pasó en determinado momento, que creo que fue lo que me empujó más al salto, después que falleció mi papá y cuando mi mamá pasó un poco la etapa de duelo, que yo dije, ok, hasta acá no di como ese salto, si se quiere, pero ahora en este momento podría hacerlo, porque no tengo tanto digamos, esa urgencia económica y bueno, veré cómo me arreglo. Digo, hay momentos, entonces también son procesos, quizás a uno le empieza a resonar y empieza a darle algo vueltas en la cabeza y tal vez en ese momento no pueda hacerlo, pero también empezar a escucharse deja que después en algún momento que se da la situación, tal vez se da ciertas situaciones, uno dice, bueno, acá no tengo más excusas. O sea, me animo ahora y lo hago. Esto estamos hablando de cambios un poco más radicales, si se quiere, ¿no? ¿No? De otros movimientos que uno puede ir haciendo, que por supuesto también ya te van poniendo en camino. Lo que pasa también es que más radical o menos radical es uno juzgando su propio cambio, porque tal vez para alguien, no sé, seguir en la misma profesión, pero cambiar de empresa después de muchos años de estar en un lugar es un cambio
fenomenal, enorme, y también en esto que vos decías de la situación personal que uno está viviendo y cómo se cruza, ¿no? Con el, digamos, hay veces que no es momento, hay veces que no es tiempo, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo, pero eso también, y hablando de lo que hablábamos al inicio, del tema de los ciclos, tiene que ver con que nuestros ciclos laborales están atravesados por nuestros ciclos personales y nuestros ciclos laborales y personales están atravesados por los ciclos laborales y personales de otros, por los ciclos sociales, por los ciclos mundiales, lo vemos ahora más que nunca. Entonces, me parece que está bueno cuando uno está evaluando o empezando a pensar un cambio laboral, entenderse uno como parte de un entramado de ciclos propios y de otros. Porque si no también uno a veces se lastima mucho a sí mismo, debería estar cambiando, yo ya sé que esto no me resuena más, ¿no? Que esta etapa laboral para mí ya está, y no me estoy animando y no me estoy animando, bueno, estoy atajando otros 20 penales, y no es tiempo ahora, entonces lo que tengo que hacer son pequeñas maneras de acomodarme a esto, como hace el camaleón que se adapta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poder adaptarme a esta situación sabiendo que esto lo voy a tener que bancar un tiempo y que no va a ser para siempre seguramente, pero ahora no tengo ni cabeza, ni resto económico, ni posibilidades físicas concretas, digamos, dedicarle tiempo a eso que muchas veces lleva mucho esfuerzo y mucha energía, ¿no? Y mucha duda, entonces ya uno tiene incertidumbre en un plano, no puede tener incertidumbre en 20, o sea, puede, pero digamos, es muy costoso también. Entonces, en eso también uno está tomando decisiones y también está bueno que cuando cierto ciclo se termina, uno pueda decir, bueno, ahora sí le puedo dar lugar a esto otro. Pero en todos los casos son decisiones tomadas a conciencia en algún punto, más o menos conscientes, digamos, pero son decisiones que uno va tomando y son válidas. Sí, y me resonaba mucho, o sea, que está relacionado con esto, este concepto de incubación que vos hablas Mm, en tu charla y esto del momento cangrejo. Me gustó porque le pone un nombre a esto que muchas veces no sabemos cómo llamarle, ¿no? Hay algo ahí dando vuelta que no sé qué es, que no le puedo poner un nombre, que siento que, y estoy en la búsqueda, y me gusta mucho ese concepto de incubación y el de darle la bienvenida. Y poder decir, estoy en eso, estoy abierto, estoy con el radar ahí prendido en la búsqueda. Me parece que eso es que está buenísimo y está bueno respetarse. Y decía Ceci, darse la oportunidad de respetarse también, ¿no? también. Respetar los tiempos, decir, estoy en un momento de incubación y no sé, y si alguien me pregunta y no sé, estoy buscando y estoy yendo por distintos caminos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué llega, a ver qué observo y a ver qué encuentro de mí. Pero está bueno ese, darse ese espacio. Porque también, o sea, uno no solo se tiene que hacer cargo de su cambio con el temor que eso da y la incertidumbre que implica, sino que además uno es vocero de su propio cambio, o sea, vos tenés que estar atendiendo las necesidades de los otros o las expectativas que los otros tengan respecto del cambio de uno o los temores que los otros tengan respecto de los cambios que uno está intentando generar. Y ahí yo pienso que está bueno como tener algún par de frases guionadas, ¿no? Porque si no, hay veces también que uno termina medio derrapando o abriendo demasiado el juego con gente que uno dice, ¿por qué le estoy contando todo esto a este? O sea, si yo sabía que no era por ahí. Entonces, tal vez uno puede decir, sí, bueno, estoy viendo, o sea, como hay veces que está bueno como una frase corta y que obture digamos, que cierre el diálogo. Ay, bueno, pero no tenés idea, bueno, pero no te da mucho miedo, bueno, pero no sé qué, estoy en eso. Sonrisita y otra cosa, porque, digamos, uno tiene que saber muy bien, como uno está vulnerable también, y bastante uno consigo mismo, de bancarse a uno mismo en esa situación para además estar sosteniendo a los demás. Entonces está bueno eso, de poder tener como alguna frasecita ayudadora, digamos, que tipo muletilla, y después, chao, listo, o sea, lo que diga el otro, sonrisa, sonrisa, y a otra cosa. Claro. Bueno, ahí se me vienen dos cosas. Una es el tema de la vulnerabilidad, de saber que uno, de poder reconocer, ¿no? Porque quizás el tema es que a veces uno no reconoce esto de que se sacó un poquito la coraza del cangrejo y quiere tener todas las respuestas y quiere estar como bien parado ante todo. Entonces, no, estoy en la búsqueda y estoy en este espacio totalmente vulnerable. Y me parece que está bueno entonces hablar de quiénes nos rodeamos o de esto de que buscamos opiniones, buscamos
te cuento, estoy en esto, a ver, o quisiera, y no, y uno le empieza a abrir el juego, y empieza a pedir opinión a un montón de personas. Acá alguien dice, ¿no? Como las personas se creen con licencia de opinar, claro. Opinar a todos nos sale bien, opinamos sobre la vida de los demás, ¿no? Entonces yo te cuento y vos opinás, no, Ale, ¿cómo vas a cambiar, no? Esto, el otro. Eh, pero entonces acá me parece que está bueno empezar a ver a quién le está abriendo el juego y hasta qué punto la opinión del otro es la opinión del otro, ¿no? Que ese me parece que es un punto que, sobre todo en los inicios o cuando uno está queriendo un cambio y está como medio desorientado, abre el juego y escucha todo y se embarulla, y quizás hasta tapa la propia voz, que ahí estaría el tema, ¿no? Esto de no, ¿cómo vas a cambiar? No se queda, como no, me dijeron que no. Entonces, ¿qué nos pasa con todas estas voces y con las personas a las que abrimos el juego? Es que, mira, los ciclos tienen como su momento de nacimiento y su momento de muerte, por decirlo de algún modo medio trágico, digamos, pero que digamos que tiene que ver, no por lo trágico, digamos, sino por inicio y cierre, ¿no? Y todos los momentos de inicio y cierre de la vida de las personas, los otros se sienten con mucho derecho de opinar y uno está muy embarullado. Cuando nace un hijo, cuando muere un padre, cuando uno está cambiando de ciclo laboral también, uno, digamos, está en un momento muy particular de la vida y eso es muy tentador para mucha gente, desde incluso la mejor voluntad que puedan tener. Y es muy movilizante, no solo para uno, sino muchas veces para los otros que lo rodean a uno. Entonces, igual que en un duelo e igual que en un nacimiento, uno tiene que poder, esto que vos decías, escuchar su propia voz. Yo lo digo más como ponerse en eje, pero es lo mismo. Sí. Que es como entender en qué está uno con eso y eventualmente qué tomás de los otros, pero con mucho filtro y seguramente no directamente, no solo porque le pones un filtro y decidís vos qué querés que te entre de eso o no, sino porque puede ser que lo que te diga alguien no te cierre en sí mismo lo que te está diciendo, pero que eso adaptado a algo, a una manera de pensar tuya, digas, ah, no, bueno, pero este cachito sí me lo llevo y lo reciclo y me lo tomo, ¿no? Claro. Pero bastante filtro, porque no hay, viste, no hay recetas. No hay recetas. Entonces, que otro te venga con su receta, yo prefiero tener la mía y equivocarme en todo caso, digamos. No quiero ser necia en esto, no es que uno está así, ¿no? Sin mirar. Pero uno tiene que ser como cuidadoso, solamente eso, cuidadoso, digamos, y decidir y ver que nadie en realidad tiene la posta de todo esto. Son Claro. procesos súper personales, súper subjetivos. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, decían, lo ideal sería encontrar gente que hizo el cambio, en otros que quieren opinar. E incluso quien hizo un cambio, opina desde su propio cambio. O sea, no creo que cada uno de nosotros puede contar su experiencia, pero es desde mí, desde la situación y el ciclo y todo lo que está atravesando cada persona, ¿no? Creo que ahí hay algo que es un poco irreemplazable, que es la propia experiencia, la expectativa y todo lo que va surgiendo. Y este tema de las personas a mí me parecía interesante porque, por lo menos en mi experiencia, algo que pasaba es que yo tenía ciertos grupos con los que me sentía muy afín en determinado momento y después cuando empecé a revisar y a querer cambiar y demás, sentí que eso en ciertos grupos no era tan bienvenido, ¿no? Y era como una mirada bastante dura tal vez respecto de eso, ¿no? Como, bueno, ya tenés 30 años y qué, y ahora qué, ¿no? Como, siempre lo cuento, hay una frase que me quedó mucho que era como, bueno, pero ese espíritu siempre adolescente de querer buscar otra cosa, ¿no? Y que por lo menos en ese momento yo sentía que eso me dolía bastante y que no era como ya tan bienvenida si quería tomar otro rumbo. Entonces, por un momento yo dije, no, pero o sea, estos son mis grupos y mis amigos, pero ¿cómo puede ser? Y después en cierto momento me pareció que, bueno, que quizás de algunos espacios me tenía que ir corriendo si quería yo no traicionarme a mí, que me parecía tal vez lo más importante, ¿no? Es como no dejar de ser o de buscar quien quería ser por todas estas opiniones o estos vínculos. Hay personas a las que les costó entenderlo y hay personas que acompañaron y quizás la familia cercana opinará y demás, pero en algún momento, por lo menos a mí me pareció interesante decir, bueno, listo, las opiniones son las opiniones de los demás
y la vida la vivo yo, y después quien se va a arrepentir de no haber hecho los cambios que quería hacer, o de no haber seguido alguna intuición que quería seguir, por más que no funcione y me vaya pésimo y tenga que volver con mi currículum abajo del brazo, golpeando, sea yo, y bueno, yo asumo ese riesgo, ¿no? Pero por lo menos en mí, y creo que en muchas personas les pasa, hay un proceso hasta decir, pongo esa barrera y que todo el mundo opine, pero la vida es mía, ¿no? Y también esto que comentabas de que en un momento el entorno que es propio, uno deja de sentir lo propio. Y Sí, eso es un poco, es muy angustiante y real, también es real y uno tiene que ver qué va a hacer con eso. Porque además, lo fuerte de eso es que es el entorno que seguramente te vio nacer en lo laboral, con el que te formaste y que sigue tomando decisiones en función de ese entorno que a esas personas le funcionan y está buenísimo que le funcionen. Pero uno empieza a ser sapo de otro pozo, del pozo que lo vio nacer. Entonces es de mucha orfandad también ese momento y de eso te iba mucha a decir, incertidumbre. perder el círculo de pertenencia de alguna forma. Bueno, pero entonces ya no pertenezco a este círculo. Hay como una cosa, o puede pasar eso de una cierta soledad si se quiere. Que está bueno, uno va encontrando después otras personas afines, otros grupos, pero hay como una sensación tal vez de eso, ¿no? De pérdida de pertenencia. Y por eso también esto que vos decías de acercarte a lugares con actividades que no necesariamente en principio tienen que ver con lo que vos esperabas incluso de vos, pero que algo que te resonaba, que bueno, voy y pruebo, total, no es que me estoy casando con esto o no estoy firmando un contrato, digamos. Voy a una actividad un sábado y veo qué me pasa, y entonces ahí uno empieza a decir, ah, mira esta gente, qué distinta, o distinta en muchos sentidos, en cuanto a códigos de vestimenta, maneras de hablar, escalas de valoración, y entonces uno empieza a decir que, por supuesto, uno puede buscar mucho antes de encontrar nuevos espacios de pertenencia. No es que no me cierra más y mañana agarro otro y estoy chocha. Pero en esa búsqueda, lo interesante no es que uno solamente está buscando un espacio de pertenencia tal vez ya existente o que uno tenga que generar, sino que uno se está buscando uno mismo. Eso es lo que uno Totalmente. está buscando y lo que uno está empezando a encontrar, que es bueno, y aparte porque es muy poderoso cuando uno deja de pensar, eh, esto ya no son mis valores, o esta ya no es mi manera de mirar, o esta ya no es mi gente, y cuando uno empieza a decir, ay, bueno, por acá podría ser, ¿no? Ay, de acá tomo esto, o, ah, mira, me interesa esto, ni sabía que lo podía hacer. O me interesan estos temas que ni estaban en mi cabeza, en mi radar, ¿no? Como decíamos antes. La verdad es que si uno se da lugar para eso, son momentos como de mucho autoconocimiento también, de mucho crecimiento. Totalmente. ¿Sabes que hay una frase? Están conversando en el chat ¿Eh? mientras. Me Sí, encanta porque ahí hay conversaciones y qué alguien bueno. dijo, ah, sí, decía, mi abuela siempre decía, la convivencia con otros es pasajera, la convivencia con una misma es para siempre. Ahí nos Muy sabia, llevamos a la abuela entonces, porque no, muy sabia. muy sabia. Me parece que eso está bueno tenerlo presente, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en el momento de mayor barullo, después cuando uno va ganando claridad y va encontrando como una forma y va dándole más espacio a la propia voz, o como decías vos, Aleje, es distinto. Pero en los primeros momentos es como que, no sé, esto, el matayuyo, ¿no? Como hay algo que está por nacer y le damos mucho espacio tal vez a estas voces que no, que tal vez no sería lo ideal. Así que nos quedamos también con eso de las frases. Me encantó. Total. Y De también las ahí frases alguien de decía, ¿cómo, perdón? de tener un machete de frases, que está Nuestro, bueno. nuestro Cuando uno guión. claro, cuando uno se encuentra en una situación así de primera, quizás que responde o que le sale. Entonces, si ya empieza a registrar eso, tener ahí unas frases como es pararse desde otro lugar. Está Tal bueno. cual, nos ayuda. Y también ahí otra de las personas que está acá con nosotras decía que irse a tiempo es un arte. Totalmente.
lo que es muy difícil irse a tiempo, en general uno se va más tarde que temprano, pero también es muy difícil ser previsor, prolijo, ¿no? Todo es un poco más caótico, complejo y con ciertas consecuencias que tal vez uno podría haber evitado, pero anda a saber, porque de hecho no las pudo evitar. Pero sí, digamos, en mi experiencia acompañando gente también en estos temas, si uno les tira mucho, se generan unos problemones. Ujú. Y porque, bueno, no me quiero meter con la salud, digamos, pero el cuerpo, por ejemplo, sabe que, digamos, No, pero es que o sea, ¿por me, qué tenemos que esperar al cuerpo, no? ¿Por qué tenemos que esperar a que nuestro cuerpo nos invite a retirarnos, digamos, de donde no está bueno que estemos? ¿Por qué la estaba enfermedad es pensando un súper, habilitador del cambio y no la salud? sí, estaba pensando súper en sintonía con eso, porque creo que es algo a lo que no le damos tanto, no lo escuchamos, ¿no? Esto de, uy, estoy contactado y no me siento mal, no quiero ir a trabajar, me empiezo con dolores, empiezo con un montón de cosas, y solemos no darle bolilla. Bueno, me tomo una pastilla y sigo, Seguimos. ¿no? Y hay un montón de información, estamos muy acostumbrados a eso, me tomo una pastilla y sigo, y hay un montón de información en eso, hasta que a veces el cuerpo nos para medio de golpe. Y bueno, ahí dicen, ¿no? Es como el cuerpo nos habla y quizá cuando el cuerpo nos habla ya tenemos un proceso interno que tiene su tiempo. Puede Entonces, ser el cuerpo, puede ser, no sé, tener que bancarse una situación de gritos, o una situación súper tóxica en el trabajo, que sea como, bueno, no, hasta acá llegué. Y la verdad es que uno la va viendo venir. Es muy difícil cambiar a tiempo. Es muy difícil sí, cambiar a tiempo, pero es muchas veces más recomendable que no hacerlo, digamos. sí, ahí hablan también de todas las licencias, todo el tema de la salud mental, también, por Ujú. supuesto, está como súper involucrado. Y sabes que me quedé con algo, había anotado, ya nos quedan 5 minutitos, así que si Ay, quieren mirá, hacer ya pasó preguntas, una hora impresionante. bienvenido. Me quedé con algo más para atrás que habías dicho esto de, bueno, que uno quizás quiere tener otro título, o quiere tener un montón de cosas que le aseguren, bueno, esto, tener una maestría, tener un título, y siempre sentir que no es suficiente para hacer el cambio o para desempeñarse en algo nuevo, ¿no? Y algo que está muchas veces dando vueltas es esto del síndrome del impostor, ¿no? Que yo siento que igual, por más que haga 5 maestrías, meta 10 títulos y no sé qué, nunca estoy preparada para dar ese primer pasito y para hacer algo distinto. Yo creo que la otra vez te lo contaba, que cuando estaba estudiando coaching en su momento, yo también decía, pero espera, por qué tal persona da un curso, o no sé, escribe algo, lo publica, y yo no? Y hablando con un coach, eh, me dice, bueno, está bien, pero vos, ¿qué necesitas? Y yo, claro, yo me di cuenta que, y porque, claro, porque no tengo la maestría terminada y porque, claro, bueno, la otra persona se animó porque con lo que tiene para dar y para mostrar y para explicar, para otras personas sale súper suficiente y les abre puertas y qué sé yo. Y vos necesitas no sé cuántos títulos para animarte a hacer algo. Y eso a mí me quedó muy grabado, porque yo dije, claro, el tema es mío, que nunca es suficiente lo que sé o lo que tengo para dar para mostrarlo. Entonces también eso está bueno empezar a registrarse. Bueno, si yo ahora no puedo hacer esto, pero espera, ¿qué necesito? ¿Cuánto más necesito? Y quizás uno se da cuenta que al infinito igual tal vez sigue sintiendo que no es suficiente. Y bueno, y esta conclusión está buenísima para decir, si yo ya me conozco y sé que nunca va a alcanzar, mejor arranco. Digamos, ¿no? Mejor hago una primera prueba, porque eso también de mi parte, ya para cerrar, así no se nos va el tiempo, pero probar chiquito está bueno. Probar Uh -huh. chiquito. Entonces, como por ejemplo en tu caso, bueno, no sé, doy una pequeña charla, doy un pequeño taller, ¿no? Entonces, esto que dijiste, bueno, voy a tal lugar y pruebo cómo me siento. En esto también está la degustación. Probémonos a nosotros mismos primero si no podemos. Tal vez sí podemos. Y seguramente ahí vamos a traer de nuestros otros ciclos laborales anteriores mucho de nosotros que sí podemos poner en juego. Sí, y además también en ese probar podemos encontrar un montón de cosas que ni sabíamos que nos podían gustar y que podíamos además desarrollar, ¿no? Esto que yo siempre digo, yo estaba atrás de un escritorio
y después en algún momento cuando empecé a armar Fuck Up Nights y me subí al escenario, yo nunca había hablado en público, o sea, y después empezaron a ver 100 personas, 200 personas, 500 personas, y es como, wow, ¿qué estoy haciendo hablando en público? Y ahí empecé a trabajar entonces un poco más sobre cómo, bueno, esto de hablar y de regular el aire, un montón de cosas que nunca le había dado bolilla, si se quiere. Eh, y también descubrí que me gustaba. Entonces, y, si vos me decías 2 años antes o 3 años antes que yo iba a estar haciendo algo de eso, te iba a decir, no, Mercedes, estuviste No. brindando mucho a la noche, estuviste haciendo otra cosa porque no, o sea, entonces interesante del proceso es eso, y que además son un montón de aprendizajes, porque no es algo, es algo que después uno puede ir mejorando y aprendiendo, pero si no se anima a dar ese paso nunca sabes a dónde te lleva. Y a mí lo que me encanta de mi trabajo es que ayudo a las personas a que vean, en principio, si sale bien, a que vean eso, que dicen, no, ni loca, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y que después de un par de años me digan, ah, mira, algo por Claro. ahí era. Y para mí es una felicidad total. Bueno, la verdad es que se pasó volando, pero yo Sí, creo que ya rapidísimo. casi que se nos va a terminar el vivo. Así que si querés comentar algo más, si quieren hacer alguna pregunta más, bienvenido, También porque así lo guardamos y queda que grabado. Después, quede. si lo podemos descargar, también lo subimos a YouTube, así queda también disponible. Y Por mi bueno, parte, Ale, te agradezco un montón y te felicito por el carrerón que has hecho y tus cambios de ciclos también. Gracias, la verdad que Mercedes me encanta cómo lo trabajás y cómo le pones palabras a estas cosas que vivimos y que a veces es como un maremoto de emociones y de situaciones y vos le pones palabras y lo podemos ahí ver mucho más claro. Así que millón de gracias y millón de gracias a todos los que nos acompañan. ¿Cuándo hacemos la próxima conferencia? Tenemos que salir de gira, Mercedes. Ya, Me por emocioné y me favor. atraganté. ¡Qué papelón! Bueno, para La cerrar, por próxima. favor, Mercedes. Dale. Bueno, tenemos que salir de gira entonces, cuando podamos salir de gira, por supuesto, si no lo hacemos en vivo. Gracias, Bueno, muchas Ale. gracias. Beso enorme y besos a todos los que nos acompañaron. Muchísimas Sí, gracias. hasta luego. Beso enorme.